Muy buenos días. En nombre de la Universidad Finisterre y la Corporación Cultural de Viña del Mar, les quiero dar la bienvenida a este conversatorio que se suma, es una actividad que hemos querido integrar a la exposición que precisamente está hoy día, o las exposiciones que se presentan en la Corporación Cultural de Viña del Mar sobre el patrimonio de nuestra universidad, nuestra casa de estudios. Brevemente, antes de presentar a nuestro moderador y gerente de la Corporación de Viña del Mar, quisiera contarles que una parte de la colección patrimonial de la Universidad de Finisterre que se exhibe ahí responde a esta profunda convicción que tiene nuestra casa de estudio sobre el valor de las humanidades y la cultura, lo que ha plasmado desde sus orígenes en este acervo cultural que hoy día está abriendo a la comunidad. Son más de 200 obras de arte la que a lo largo de sus 30 años la universidad ha ido reuniendo en su colección. Bueno, no me quiero extender más porque hoy día los protagonistas son quienes nos pueden dar luces en el fondo sobre el significado y el valor que tienen las obras que se presentan ahí. Así es que para ello dejo con ustedes a Jorge Salomó, gerente precisamente de la Corporación Cultural de Viña del Mar, y a don Luis Borg, presidente de dicha corporación, quien ha tenido la gentileza de sumarse hoy día a esta actividad. Jorge, voy a habilitar de inmediato tu micrófono. Muy buenos días. Muy buenos días, les saludamos con mucho afecto a todos, especialmente en este caso, ¿no es cierto?, en el día de hoy, a Universidad Finisterre y a todas las personas que nos acompañan, autoridades, académicos y artistas que están vinculados al quehacer de la universidad. Por nuestra parte, en primer lugar voy a dejar al presidente de nuestra corporación, don Luis Borg, quien va a dirigirnos un saludo en el marco de este conversatorio de las exposiciones que se ofrecen en Antesala Viña y Sala Viña del Mar. Bien, muy buen día a cada uno de ustedes que hoy día está participando en este conversatorio. Y especialmente, obviamente, a los académicos, artistas, ¿no es cierto?, y directivos de la Universidad Finisterre, con el cual hemos iniciado un camino de cooperación que tiene que ver con algo fundamental, de que en el corazón de muchos siempre la cultura y el arte en sus diversas expresiones es el verbo que nos comunica a todos. Y nuestro espacio, la Sala Viña del Mar, es un espacio de encuentro. Y este conversatorio, que tiene que ver con los grandes exponentes del grabado en Chile, nuevamente es cercanía y encuentro. Por lo tanto, agradezco y muchas congratulaciones, digamos, a cada uno de ustedes y a quienes permanentemente participan en nuestros conversatorios. Muchas gracias. Bien, a continuación vamos a pedirle a Alberto Zamora, coordinador de línea de grabado de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finisterre, que nos dirija su reflexión respecto a la obra del maestro grabador Eduardo Vilches, Premio Nacional de Arte. Alberto. Hola, buenas tardes a todos. Están acá amigos, colegas, autoridades, estudiantes. Espero que se encuentren acá también con nosotros hoy día, acompañándonos. Es muy grato que nos reunamos en torno a esto, para conversar, recordar, en torno a obras que forman parte de un quehacer de artistas de nuestra facultad, de nuestra escuela, algunos docentes, otros exalumnos. Destacar ante esto el interés permanente de la universidad por formar esta colección, que es una colección que está viva, que se sigue nutriendo y creciendo. De ella me gustaría nombrar también algunos docentes que forman parte de esta colección y que están en la muestra hoy día. Disculpen que no tome el tema meramente de Vilches, pero me parece importante nombrar también a Ernesto Banderas, a Natacha Pons, Omar Gatica, César Gabler, Patricio de la O, el mismo Eduardo Vilches, Francisca Brante y, por supuesto,
nuestro extrañable Guillermo Froment. Jardín Secreto es la muestra que se exhibe actualmente y que forma parte de esta colección permanente de la universidad. Este conjunto de obras corresponde a un proyecto que presentamos con Eduardo a la universidad por allá en el año 2015, si mal no recuerdo. En ese tiempo, Carla Fogliati era la que encabezaba, la encargada de extensión de nuestra universidad. Hoy día Lorena Burgueño y Guadalupe Irarrazo cumplen esta misión y han seguido profundizando y mostrado un interés increíble por el arte y por compartir con todos. Bueno, Eduardo Vilches actualmente no se encuentra ya en nuestra planta docente, ya deja la universidad en el año 2019 por motivos de salud, ¿ya? Y esta muestra, estos grabados, este conjunto de grabados, me gustaría referirme en dos partes. Uno que fue el proyecto de impresión y la exhibición que se hizo de esta muestra en la sala de exposiciones con que en aquella época contaba la UFT, ¿ya? Esto era en Casa Central. Una sala que se extraña, una sala que nos hace falta, ¿ya? Y en cual las muestras que ahí estaban no eran simples proyectos aislados, sino que una práctica frecuente. Fue un espacio que tuvo hitos relevantes, ¿ya? Donde mostraron profesores como la Jessica Torres, Valentina Cruz, una muestra muy interesante de Goya Dalí, fotográfica, que fue un proyecto muy interesante, muy potente entre las líneas de esa época de fotografía y grabado. ¿Ah? Una otra muestra también que vale la pena nombrar, La Sombra, tradición y dibujo, de Sebastián Magaluf, Sergio Sosa y Magdalena Navial. Y muy particularmente me gustaría nombrar también una muestra que fue muy significante, de James Moore, un grabador norteamericano, que dejó también una obra en donación a nuestra universidad como una forma de agradecer la posibilidad de mostrar en esta sala. Es importante decir que una de las características destacables dentro de la producción de la obra, de este conjunto de obras de Eduardo, Jardín Secreto, que tiene que ver con la producción y la impresión de estos ejemplares, fue que contó en esa época con la colaboración de estudiantes. Yo creo que este es un hecho no menor, porque involucra esa relación permanente que no debe cortarse entre esta experiencia y estos nuevos artistas que se estaban formando. En aquella época, los estudiantes que participaron de esta muestra, del trabajo de impresión, fue Silvestre Abud, Lucas Esteves, Felipe Loyola y Joaquín Margulis. Todos ellos continúan desarrollando su obra como artistas profesionales, tanto en las artes visuales como en otras prácticas. ¿Ya? Todos ellos, un grupo muy entrañable, que se trabajó en un ambiente de mucho cariño, de mucha amistad y mucha alegría. También hay que nombrar, por supuesto, a nuestro Sebastián Palma, docente actualmente de nuestra facultad, y por supuesto el que habla, que encabezó en esa oportunidad este equipo de impresión. Las imágenes que forman parte de esta producción fue una muestra que Eduardo había realizado antes utilizando la fotografía, ¿ya? Pero esta vez él quiso convertirlas a grabado, ¿ya? En esta ocasión la serigrafía, ¿ya? Que fue la técnica la más apropiada y que tiene que ver y que guarda una relación histórica muy importante con la serigrafía y la fotografía, que vienen de la mano hace muchos años, ¿ya? Artistas como Warhol, Lichten, el mismo Rauschenberg, ¿ya? La tienen presente y es muy patente la unión de lo fotográfico con lo serigráfico. Bueno, Eduardo elige la serigrafía, ¿verdad? Pero él, en muchas de sus obras, se apropia de esta técnica, ¿ya? Y sin lugar a dudas, digamos, una un conjunto de obras que son las más conocidas y las más difundidas, y que deja una impronta en nuestra historia visual, fue la serie Manos y Cabezas, que aquí estamos viendo dos grabados que forman parte de esa serie, ¿ya? Esta fue una serie original
originalmente se imprime, se trabaja en los años 70, ¿ya? Que constituyó un conjunto de 20 grabados. Bueno, pues posteriormente en el año 2010, un proyecto entre Vilches y la Galería 13 reeditan ese conjunto de obras. La serie que estamos viendo ahora, que es El Jardín Secreto, es un recorrido por los cementerios de Chiloé, ¿ya? A través de una síntesis rigurosa, un alto contraste, un blanco y negro, que desecha todo medio tono. ¿Ah? Eduardo en esto nos reflexiona, nos transporta a estos espacios de reflexión y de encuentros de mundos. No apela a sentimientos temporales, ¿ya? Sino por el contrario, a lo atemporal, a lo que no perece, a lo que no muere, a lo que nos hace ser lo que somos. Es un llamado a no olvidar. Para terminar, o sea, yo no soy un intérprete de la obra de Vilches, eso quiero dejarlo claro. Esta es una cosa muy personal. Y aquí debería haber una cápite, un registro, una lectura muy grande que diga que las palabras o reflexiones del que habla no comprometen a la institución ni al artista. Así que brevemente eso es lo que yo podría aportar ahora de esta muestra. Muchas gracias. Gracias, Alberto. La reflexión muy interesante, especialmente, ¿no es cierto?, aportándonos la visión que, como tú has señalado, no involucra ni a Eduardo ni a la institución, que es tu parecer muy valioso, primero habiendo trabajado directamente con el maestro y ahora teniendo la oportunidad de continuar esta labor tan significativa y representar parte del valor que él ha legado, tanto como maestro, como artista y como persona. Tres valores muy significativos en el maestro tan querido, don Eduardo Vilches. A continuación, le vamos a pedir a Pedro Sánchez Ruiz, artista visual español, académico también de la línea de grabado de la Facultad de Arte de la Universidad de Finisterra, que nos haga una reflexión de otro de los artistas emblemáticos que tenemos, ¿no es cierto?, en esta exposición en Sala Viña del Mar, como es justamente Guillermo Frömer. Así que dejamos con la palabra al académico Pedro Sánchez Ruiz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Ya, qué bueno. Gracias por vuestra compañía, gracias por ese espacio tan maravilloso donde están colgadas estas obras. Y yo, antes de hablar de Guillermo Frömer y de su muestra, que quedó especialmente bella, quería añadir algo de Vilches y de sus grabados. Solamente una notita. Los negros aterciopelados que consiguió Alberto imprimiendo esos grabados fueron impresionantes, que a uno le recuerdan irremediablemente a los negros aterciopelados de Rembrandt, y no tanto, y lo que menos puede pensar uno es que son serigrafías, que siempre uno las mira así con un poquito de respeto. Bueno, dicho esto, contaros un poco que la muestra que tiene que ver con Guillermo Frömer y que se titula Un homenaje pendiente, se llamó Pendiente. Aquí me salió alguna cosa que no sé qué tengo que hacer. Pedro, nada, ¿sí? tú solo hablas y vamos a ir mostrando las imágenes de esta... Es que me salió una cosa aquí que me hace unas preguntas y como una encuesta. ¿Qué hago con eso? No, nosotros estamos viendo bien todo. Homenaje a Guillermo Frömer. Yo no, ¿pero qué hago para salir de acá? No contestar la encuesta. No contestes nada, solo habla. Para poder ver las imágenes, me refiero. Ya. Bueno, sigo hablando, que va a ser un poquito, no sé si... ya. Bueno, seguiré hablando. Estoy viendo una pantalla. Estas máquinas a uno le traicionan. Bueno, contaros un poco que esta muestra tiene que ver mucho con Alberto Zamora,
que en un momento determinado me propuso por qué no le hacíamos un homenaje a Guillermo, que le conocemos desde hace mucho tiempo. Él fue compañero nuestro de la universidad. Él se nos murió en el 2017 y en el 19 por fin decidimos, y por eso se le llamó pendiente, estaba pendiente. Y parece que esa palabra algo tomó de que sigue pendiente, porque ahora por fin se puede visualizar curiosamente en Viña, pero en Santiago el día y el mes que lo fuimos a inaugurar, justo acababa de ocurrir el estallido social y solamente duró un día la exposición. Así que de nuevo hubo que recogerla y ahora por fin está exhibiéndose en Viña, por eso estamos muy contentos y agradecidos, ¿no? Entre los dos estuvimos un poco seleccionando la multitud de obras que tiene en el TAB, en el Taller de Artes Visuales. Bueno, contaros un poco de Guillermo Frommer, que, bueno, él nació en 1953 y contaros que él estudió entre el 73 y el 77, aunque nació en Chile, estudió en Canadá. Y al regresar en el 78, él enseguida entra en el Taller de Artes Visuales, que fue creado en el 74 por profesores exonerados de la Universidad de Chile. Y contaros un poco que luego en el 85, y esto un poco es un dato interesante porque él va a ser, como te he dicho en otras ocasiones, un artista bien renacentista en el sentido de conocer muchas técnicas y saberes. No es ser un especialista en una sola cosa, sino múltiple. Y él, curiosamente, en el 85, a través de una residencia que le sale en el Tamarin, en la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos, se especializa en historia, teoría y técnicas de impresión litográfica y trabaja paralelamente procedimientos de estampado como silografía, grabado en metal y serigrafía. Se suponía que aquello era el destino para que él fuera un impresor y que trabajara para otros artistas. Pero su beta de artista le hizo volver a Chile y empezar a trabajar también con sus propias imágenes. Igual, de todas maneras, viene al TAB, un lugar que sirvió mucho en ese tiempo para coloquios, encuentros de poesía, de grabado, de pintura, de todo un poco. Y él durante un tiempo también fue, como se manejaba muy bien en las técnicas de impresión, fue editor litográfico tanto de Nemesio Antúnez como Mario Toral y otros artistas. Y un poco ya para terminar esta pequeña biografía, contaros que lo que uno tiene que agradecer a Guillermo Frommer, y son de los pocos personajes que enseñan a varias generaciones y que dan clases de grabado en universidades como el ARCIS, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Universidad del Desarrollo, Universidad Mayor, Universidad Finisterrae, infinidad de universidades donde han ido saliendo todos sus aprendices, que hoy muchos de ellos son artistas. Bueno, y contaros un poco, vamos a irnos metiendo en algunas de esas obras y voy a dar pequeñas pinceladas, porque el propio Guillermo, en cierta ocasión, cuando fui a dar una charla, que me pidió Alberto que fuera a dar una charla sobre el equipo Crónica en la Universidad Finisterre. Terminé la charla y me presenta Guillermo a otro profesor, y dice, mira, Pedro Sánchez tiene un récord de charlas y de tiempo que los estudiantes escuchan. Estuvo durante 2 horas sin parar de hablar. Bueno, espero que este no va a ser el caso porque nos van a cortar. Así que voy a tratar de ser breve y dar algunas solo pinceladas para meternos un poquito en el mundo de Guillermo y que ojalá que esto sirva de estímulo para que vayamos presencialmente a la Corporación Cultural de Viña a verlo con nuestros propios ojos y con nuestra presencia.
Contaros un poco, y de nuevo enlazo con Vilches, que curiosamente uno de los primeros trabajos que tenemos de él, Danza frente al mar, lo hace en Canadá, pero en él están presentes los mitos de Chiloé, curiosamente. Este personaje con cornamenta y pezuñas, mitad monstruo, mitad humano, y donde ya vamos a ver más adelante el sentido que tiene para él el mar como misterio, como el origen de la vida, también como alimento, pero también como muerte, ¿no? Bueno, todos ya sabemos que Chiloé es un pueblo marinero lleno de mitos y personajes de todo tipo, y con muchos paralelismos, por cierto, con Galicia y con una zona de Galicia que se llama, como nuestra universidad, Finisterre, ¿no? Donde están ahí llenos de leyendas. Acordaros que Finisterre, y muy curioso, era para los griegos y romanos el fin de la tierra. Y eso era lo que en ese momento representaba la península ibérica. Contaros que esta danza frente al mar es una calcografía, para los que no lo conozcan. La palabra esta calco viene del griego cobre, y grafein, grafía, de grabar. Bueno, y que tiene mucho que ver con... quería evocar un poco este título de esta muestra que se llama Matriz. Qué importante es el tema de la matriz para nosotros los que hacemos grabado, y que es bien diferente a enfrentarse a una tela y pintar sobre ella en óleo o acrílico. Y en el sentido, que luego hablaremos un poco más de ello, de que la matriz va a necesitar enamorarse de la tinta y del papel, y además acostarse muy cercanamente y muy apretadamente para ir creando nuevos ejemplares. Hay toda una metáfora con la vida, con la creación muy interesante, y como decía Schubert, Nemesio Antúnez, el grabado es el arte más democrático, porque llega a muchas personas, ¿no? Bueno, contaros, después de que este arte también, lo que yo a veces les comento a mis alumnos, que tal vez antes de pintar lo que hicimos lo que hicieron nuestros antepasados fue grabar con piedras afiladas sobre conchas, huesos, estampar en los muros, mancharse las manos y pegar y apoyarse sobre el muro también para que quedara grabado. Y deciros, por un lado, que es el arte más antiguo, aunque durante mucho tiempo se vio así como de segunda fila, como el hermano menor y sin embargo sigue siendo, yo creo, uno de las artes más actuales, por la cantidad y la capacidad que tiene de innovarse constantemente. Pasamos el segundo. No sé si estáis viendo, como yo no estoy viendo las imágenes, me estoy imaginando que estáis ahí. Pasamos la segunda imagen, que es cruz y que tiene que ver con un ave. Si Lorena me confirma que lo estamos viendo y que se me escucha, yo sigo. Confirmado. Ya, gracias. Es muy raro esto de hablar a una pantalla, pero bueno. Ya, voy a tratar de ir rápido. Esta cruz es muy interesante. Esta obra la crea Guillermo en 1984, y de alguna manera todavía está la dictadura en Chile. Él está en el TAB, este lugar de encuentro que os decía, de artistas visuales, poetas, escritores, filósofos, donde se hacen seminarios, manifiestos, acciones de arte y de protesta. Y pensad, para situaros un poco en el contexto, es un ave, es un esqueleto de un ave desplumada, pero curiosamente está agarrando un vestido sobre un fondo negro. Hay una forma de cruz, y a mí me vinieron asociaciones. Está ahí la Vicaría de la Solidaridad, cuando era la que más luchaba contra, o se resistía contra la dictadura.
Es la etapa de la Operación Cóndor, donde 6 países latinoamericanos tienen dictaduras militares, donde hay muertos, detenidos, desaparecidos, cuerpos tirados al mar. Entonces me pareció muy evocadora esta ave, este esqueleto de ave desplumada. Y contaros que, bueno, esta tiene que ver ya no con calcografía, es decir, como la que hemos visto antes, que está hecha sobre una plancha de cobre, de metal, sino que aquí estamos hablando ya de una litografía, que es una técnica planográfica, donde Guillermo es un experto, y donde se hacen trazos directos sobre la piedra, de ahí la palabra lito, y donde se pueden, como luego vamos a ver, donde él va a incluir dibujos, textos, partituras, traspaso de imágenes impresas de otros medios, etc. A continuación tenemos otra imagen que se llama cruz, pero esta vez es una figura humana. Pero veis que hay una cruz también en su ropa, ¿no? Como os decía, de nuevo la cruz con un personaje anónimo. Aquí observamos esos trazos sueltos y expresivos de su dibujo, desordenados, en blanco y negro. Y en este caso no se trata ni de una matriz, el grabado no viene de una matriz en metal, ni en litografía, sino en silografía, sobre madera. Y esta matriz de madera lo que se hace es devastar y tallar con guyas para sacar los blancos y dejar las líneas del dibujo. Todo esto, cuando yo les hablo de la silografía a mis alumnos, les hablo de China y de este paralelismo entre la ruta de la seda y la ruta del papel, cómo llega hasta Europa, ¿no? Pensando que quienes inventaron el papel y de alguna manera también la silografía fueron los chinos. Y que llegaría a Europa más en la Edad Media y empezó con los naipes, con las estampas de santos, con las Biblias, con la imprenta. A continuación tenemos una cabeza, que es un rostro con trazos expresivos, tiene un tamaño considerable, aunque aquí es más difícil distinguir los tamaños, violentos, desgarrados, que nos van a recordar mucho al expresionismo alemán. Y de nuevo la cruz, ahora en blanco sobre el rostro. Si os dais cuenta, en la técnica de chincolé, que es pegar un papel delgado sobre uno grueso cuando se va a imprimir, es lo que nos hace o nos deja intuir que hay una cruz ahí también en blanco, en el rostro. Ahora que os he hablado del expresionismo alemán, vais a ir viendo que en sus obras Guillermo hace un recorrido por toda la historia del arte, y lo mismo nos vamos a encontrar cosas que nos evocan al barroco, a la Edad Media, al Renacimiento, al pop art, etcétera, etcétera, al surrealismo, de todo un poco. A continuación, la siguiente obra, que él tituló Huellas y lo acompañó con Vida y Muerte, es muy significativo. Quiero contaros que ese año vine yo a Chile para el plebiscito, 1988, y estas huellas nos están hablando de un antes y un después, de la dictadura a la democracia. Hay un doble mensaje, él va a ocupar mucho estos dobles mensajes y las dobles imágenes, los restos de animales y restos humanos óseos, los motivos y formas que volverán a aparecer más adelante, y empieza a hacer sus incursiones en el color, en la mancha, en la pincelada, en lo pictórico. Después nos encontramos con este otro grabado que es Después de la lluvia, y que coincide con el primer gobierno de la transición. Guillermo, como muchos artistas, o yo creo que casi todos los artistas, uno puede identificar que vive mucho la realidad del momento. Todos los artistas la viven, lo que pasa es que unos a lo mejor para evadirse y otros para interpretarla, para hacerse preguntas. Este sería más el caso de Guillermo, ¿no? En Después de la lluvia, muy interesante el título, Después de la lluvia, porque evoca casi a después del diluvio. Y de alguna manera a mí se me ocurre que no solamente es después del diluvio, después de la noche, después de la dictadura, después de la muerte, después del dolor.
y sobre ese fondo negro azulado que veis, nocturno, resurge una pequeña caracola. Antes muerta, ahora viva. Y yo esto lo asocio con la espiral de la vida, la noche, las galaxias, el mar. Esta vida que siempre recomienza. Bueno, contaros que en concreto este grabado pertenece a la muestra Grabados y Dibujos que se hizo en la Posada del Corregidor en 1992. Yo ahí es la primera exposición donde conozco a Guillermo, conozco su obra. Compartimos más adelante la directiva del Centro del Grabado de Chile, que fue una iniciativa de Nemesio Antúnez, después de la dictadura, para agrupar a todos los grabadores del país y empezar a organizar muestras colectivas itinerantes por todas partes, ¿no? A continuación tenemos un misterioso y extraño grabado que se llama Gog y Magog. Y os voy a leer una frasecita donde hace alusión a estos dos nombres y que es del Apocalipsis. Dice, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, a Gog y Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. ¡Wow! Yo creo, por supuesto, que Guillermo, que era un lector empedernido y de los temas más diversos, tuvo en sus manos este texto. Contaros que también estos personajes aparecen en el Corán, que aparece también para un sabio sufi. Gog y Magog sería el ego y los pensamientos corrompidos. Y también hay una leyenda irlandesa que habla de su descendencia de estos dos personajes. Hay también una leyenda húngara, y esto nos trae más cerca de los orígenes de la familia Frommer y Olota, como era Guillermo. Y esta leyenda dice que los magiares descienden de los hermanos Unor y Magor, o Magog, que vivieron a las orillas del mar de Azor en los años siguientes al diluvio universal y tomaron las esposas de los alanos. Bueno, para no enrollarme mucho, contaros que Guillermo también como padre y con una relación muy entrañable, muy especial con sus hijos, artistas del grabado, uno que está trabajando también en la universidad, otro músico, él también se metía en las lecturas de sus hijos. Y en un momento determinado, Magog es también un personaje relacionado con el cataclismo entre las generaciones de superhéroes y sus malas acciones frente al legado de Superman y sus compañeros de la Liga de la Justicia. Y Gog sería un dios del llamado Tercer Mundo, de los antiguos dioses de Nueva Génesis, un planeta ficticio del universo, y planeta de los nuevos dioses, del Jack Kirby como dibujante, ¿no? Continúo con el siguiente, y ahí Lorena me va advirtiendo si me tengo que acelerar o acortar o achicar. Bueno, el siguiente tema es Y el tiempo se detuvo. Muy sugerentes siempre sus títulos. Esto tuvo que ver con una exposición que se tituló así, Y el tiempo se detuvo, y que era de xilografías, y que se expuso en la Galería del Centro del Grabado en el 1993. Dice de él Víctor López Sandoval, que escribió en ese momento el catálogo. Dice, Guillermo, poeta y artesano de la imagen, desparrama su ingenio plástico desde su transparente ser y hacer. En él, la necesaria y diaria confrontación con el quehacer artístico conduce a la vida y la interroga, aunque siempre desde una profunda y confiada calma. Para terminar, decir, ante nosotros se despliegan los numerosos objetos contenidos en sus xilografías como si fueran colecciones infinitas de cotidianos portentos. Allí están lo uno y lo diverso. El pasado histórico se confunde con el mito y la fantasía. Y
está bueno esto del mito y la fantasía porque a Guillermo le encantaban los mitos, las religiones, todas esas creencias que de alguna manera hemos mamado en diferentes culturas, que son tan diversas, algunas que tienen tantos puntos en común, algunas que nos han separado y nos han hecho pelear a unos contra otros por la utilización, y otras que nos han dado tanto sentido en la vida. Más adelante tenemos el grabado La búsqueda de Lucía. No voy a enrollar mucho con este porque a mí me llamó mucho la atención. Yo comentaba también cuando inauguramos la exposición en Viña del Mar, cómo cada vez que veo los grabados de Guillermo me vienen nuevas asociaciones, nuevas relaciones. Y este, curiosamente, coincide con la publicación de un libro, una novela de Vicente Molina Foix, un escritor español, y que curiosamente se titula La mujer sin cabeza. Es del 97. Justo en esta imagen también aparece una mujer sin cabeza. Bueno, por daros alguna pista, pero que seguramente, como decía antes Alberto, yo le echo mucho más rollo en el sentido de que me atrevo y me lanzo a dar mis propias elucubraciones, pero también para invitaros a que vosotros hagáis las vuestras, ¿no? Esta obra, de esta novela, que no sé si Guillermo la leyó o no, pero cómo se sincronizan cosas. Solamente voy a leer una parte. Dice que es una novela policíaca, porque esta en concreto que os comentaba, La mujer sin cabeza, es una novela policíaca. Dice, ante todo, la búsqueda de un cuerpo, y en este caso, el cuerpo de una mujer, la agonía, es decir, la lucha poética de dos cuerpos, el del hombre, que ha de entrar en los infiernos para encontrar el cuerpo de una mujer, y el de la mujer, remoto, inalcanzable, misteriosamente amenazado por fuerzas horrendas. No os leo más porque si no, no terminamos nunca. Y sobre la mujer vamos a ver luego más el tema de las Venus, que también trabajó Guillermo. Como veréis en esta en concreto de La búsqueda de Lucía, como Guillermo también utiliza dos corazones atravesados que son iconografías muy cristianas, muy católicas, ¿no? Después pegamos aquí un salto y nos vamos a un grabado que se llama Aquaman. Y quiero leeros una frasecita de un autor, muy cortita, que le encantaba a Guillermo. Guillermo tenía esa cosa reservada por un lado y muy metido en sí mismo cuando trabajaba en su taller, silencioso, pero por otro lado tenía una sonrisa picarona, como de niño, siempre con la chispa. Y a él le encantaba especialmente Leopoldo Marechal. Y esta frase que es muy significativa. Dice, la historia no es una ciencia, es el arte de mostrar una cara limpia y esconder un culo siniestro. Bueno, contaros que de alguna manera lo que hace en este grabado, y un poco, como antes comentó también Alberto, que nos puede evocar un poco a Warhol, a Lichtenstein y a otros que tenían que ver con el arte pop, él lo que hace es incluir determinadas técnicas en una misma litografía, ¿no? Y reutilizar y reapropiarse del arte pop, pero con una mirada irónica. En este caso, algo que comenta quien escribió el catálogo de esta muestra cuando se hizo esta exposición, que se llamaba Houdini, a la que pertenece este grabado, fue Francisco Brugnoli. Y solo leeros un pequeño párrafo. Dice, Houdini representa, es el borde es el límite de seguridad. Instalarse allí es arriesgado en el presentimiento del otro lado. Es la superposición de dos continentes en la continuidad de sus bordes, hasta el punto de la ambigüedad de las formas de origen. Y entonces luego un poco cuenta Brugnoli cómo
la utilización que hace Guillermo de la litografía, que también se le llama la prensa plana, y que tiene esa capacidad de recibir toda una cantidad heterogénea de imágenes y artefactos culturales que no se han utilizado, por ejemplo, que es más difícil pegarlos en una pintura, ¿no? Entonces, Brugnoli decía que solo la superficie de la piedra, de la matriz de impresión, puede operar estos ejercicios de deslimitación. Estamos con lo del borde, ¿no? Donde ya no nos interesa recobrar el qué absoluto de una cosa. Es el collage como una edición infinita, el riesgo extremo de cada posibilidad, el sincretismo barroco donde la retórica, aprovechada el sentido del oficio, nos ofrece el vértigo sin fin. ¿Qué es lo que sintió Houdini, este mago conocido? Pasamos a la siguiente, que se llama Hombre con bombín, y que tiene que ver con esta etapa, y que a muchos os recordará sobre todo a los surrealistas, a los procedimientos surrealistas, y en este caso a Magritte, ¿no? Este personaje que vemos de traje formal y sombrero bombín, tomado, por supuesto, del pintor surrealista Magritte. En el caso, como comentaba en este caso alguien de su obra, es más bien un viajero exiliado, como lo trabaja Guillermo, ¿no? O un artista expatriado, testigo de la realidad que nos interpela para hacernos compartir la conciencia de que ese paisaje baldío y sus ruinas es el paisaje nuestro, un personaje que nos representa a todos y a todas. Sigo dando pinceladas. El siguiente es el autorretrato, aunque está muy camuflado el propio Guillermo, pero donde el mismo Guillermo se planteaba el problema del arte como enigma y la paradoja de su desciframiento, donde el pensamiento y conocimiento nunca pueden separarse, ¿no? Él se esconde en esta diana, pero es muy interesante, esta diana, él no está centrado, está descentrado, de nuevo se sale, está más en el borde. Pasamos al siguiente, que es Vida de perros, y hay otra frase de Leopoldo Marechal. Dice: cuando sueñas, la construcción del mundo es una risa de albañiles. Estas frases le encantaban y las utilizaba de alguna manera subterráneamente en sus grabados, Guillermo. Esta obra en concreto tiene que ver con una exposición retrospectiva que hizo en 2013, y que recogía las obras del 85 hasta el 2005. Vamos a dejar de compartir pantalla un minuto, pero haber tenido algún problema técnico, pero ya retomaremos de inmediato la conversación. Voy a activar el micrófono de Jorge, que mientras se reintegra Pedro puede ir comentándonos un poco la respuesta que ha tenido el público frente a la provocación, estas obras, digamos, de Guillermo, desde luego la colección de Eduardo. Bueno, comentarte en primer lugar que respecto al trabajo de Eduardo Vilches, las personas que han visitado la exposición quedan muy impactadas de la forma como con ese sincretismo el maestro ha tenido la capacidad, sobre todo, de trasladarnos a esos espacios mágicos, pero también tan sagrados de la cultura chilota como son los cementerios. Eso ha creado un fuerte impacto visual en los espectadores, porque hay un sentido de síntesis estética y de elementos visuales que la gente logra apreciar y produce un efecto de mucha emoción si la persona se interioriza y comienza, ¿no es cierto?, a interactuar en ese diálogo tan personal del artista con el espectador, y a crear entonces un protagonismo en el espectador y a hacerlo parte de la vivencia que el artista transmite a través de su obra. Y en el caso de Guillermo Frommer, como muy bien lo señalaba Pedro Sánchez
reflexión que hemos estado escuchando, hay también una visión de las personas que tiene que ver con el encuentro con el mito, con las creencias, con las religiones, donde se cruza y justamente creo que Pedro está aludiendo muy bien a ese aspecto, la tradición judaica, la tradición cristiana e incluso la tradición musulmana, que son las tres grandes vertientes de las religiones occidentales. Creo que ese aporte que ha hecho Guillermo en la historia del arte y que ha dejado un legado maravilloso, nosotros tenemos que agradecerlo como protagonistas también a través de la lectura que podemos hacer. Y ahí veo que Pedro ya nos está haciendo señales de que ha logrado sobrevivir a la tecnología y que se encuentra de vuelta con nosotros. Pedro. Exacto. Antes de devolver la palabra a Pedro, quiero agradecer los comentarios de Astrid, precisamente sobre la obra de Frommel. Dice, el simbolismo es magistral. Por aquí tenemos otro comentario de Claudia, que dice, Vida de perros, hay un guiño con la arquitectura nacional de un ícono político observado atrás. Qué hermoso detalle y juego de palabras. Pedro, te tenemos de regreso, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí, existo todavía. Existe, maravilloso. Pedro, nos quedan para ver la obra de Frommel, pues luego tenemos que darle la palabra a el destacado artista César Gabler, que nos acompaña también esta mañana. Voy a retomar la presentación para que puedas ir cerrando con el resto de las obras que tenemos en exhibición en la Corporación Cultural de Viña. Ahí quedamos en Vida de Perro, quizás si pasamos ahí a la siguiente, el monstruo apocalíptico rabeliano. Me parece. Oye, sí, disculpa, lo que pasa que yo me encuentro con Guillermo y se me van, me va detonando de todo. Ya, vamos a ir rapidito. Esto tiene que ver más con el monstruo apocalíptico que le llamó. ¿Y qué voy a decir de él? Yo creo que 2011, yo creo que luego veremos cómo el arte se adelanta a los tiempos y cualquiera sabe si él en ese momento ya estaba presintiendo la pandemia, cualquiera sabe. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí tenéis a dos Venus, como yo os decía antes, él va tomando referentes. En el caso de la primera hay una serie de símbolos, pero que tienen mucho que ver con el Renacimiento, pero también con simbologías más de una etapa más posterior, pop, etc. Y el segundo, como veréis, están desde estas manos de santos de las iconografías del románico y del gótico, esta mujer estilizada que nos recuerda más al greco y al manierismo, ese ojo de Dios arriba, pero al mismo tiempo están las calaveras, las ratas, hay toda, imágenes nunca le faltaron a Guillermo. Vamos a ir más rapidito y pasamos a esta Venus en el paraíso, muy alucinante. Esta obra es de 1 metro por 1,58. Tenéis que ir a verla en persona porque aquí no se puede apreciar de la misma manera. Es alucinante cómo trabaja esta obra Guillermo y la cantidad de basural, de chatarra que vemos ahí, pero trabajada una cantidad de los materiales de desecho. De alguna manera, él hace también una especie de denuncia a esta sociedad que nos va llegando, a estos poderes que representa la moneda y que luego vamos a ver también el Capitolio, y que de alguna forma representa mucho esta sociedad, este tiempo en el que vivimos todos los elementos de desecho, de consumo, y de que todo termina tirado en el suelo. Hasta esta mujer, que antes era una Venus, termina ahí tirada en un banco y no sabemos también si de desecho o si es de plástico o de qué es. Yo les comentaba en la inauguración, me acuerdo, efectivamente, como dice Alberto ahí, con ella ganó el premio más importante grabado Marco Bontá, Guillermo. Y yo, como os decía, en la inauguración
que de nuevo también uno va recogiendo señales que uno advierte, cómo este personaje, que puede ser más un médico, un científico, un analista, un antropólogo, está mirando un miembro que yo intuyo que es el corazón, para decir dónde está el corazón de los seres humanos, ¿no?, frente a toda esta diáspora de consumo y de desecho. Pasamos a la siguiente, no os digo nada más. Bueno, esto es muy interesante, esta última parte. Estas tres obras que vamos a ver ahora al final, de las que voy a dar pocos indicios porque no tengo tiempo, es sobre lo que Guillermo estaba trabajando antes de dejarnos y que es muy especial. Tenía que ver con la creación del golem. El golem hay toda una serie de mitos judíos. La familia del apellido Frommer tiene una cierta ascendencia también israelita del centro Europa. Y aquí a quien nos mete es a Joseph Beiusch, que os quiero comentar algo bien curioso. Beiusch, que en un momento determinado perteneció al grupo Fluxus, contaros solamente una anécdota curiosa de en qué mundo se empezó a meter Frommer antes de dejarnos. Él, que combatió como piloto de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial, en 1944, un año antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, va en su Stuka y se estrella cerca de una aldea que está en Crimea. A punto de morir congelado, un grupo de nómadas tártaros lo rescatan y lo envuelven en fieltro y grasa animal. Y así lograron evitar su muerte. Bueno, en un momento determinado, Beiusch, que hacía instalaciones y performance, y de repente podía meternos caballos, una especie de cuadra en una galería, él asume en un momento determinado una especie de papel de chamán, con la potestad de curar y salvar a una sociedad que él consideraba muerta. No digo nada más porque veo que ya me están pasando a la siguiente. Bueno, solamente apuntaros que es muy interesante todo este último trabajo que empezó a desarrollar y que dejó inconcluso. Con el golem, deciros, es un personaje, una especie que podía tener algo que ver con Frankenstein. Es la creación, es la obra del creador, donde, como dice también Borges, dice, el golem es al rabino que lo creó, lo que el hombre es a Dios, y es también lo que el poema es al poeta. Yo creo que aquí él está hablando de una metáfora también, pero es un personaje descerebrado, autómata, que es un poco los tiempos en los que estamos también un poco viviendo, pero también hay una reflexión sobre el propio creador. Aquí en el último grabado que tenemos a Claudio Romo, y que él hace un homenaje, hay un desdoblamiento que a su vez es el espejo, que es el desdoblamiento que hace el artista cuando está creando. Se está viendo así y está viendo su propia interpretación. Como yo les digo a mis alumnos, al final la neurociencia reconoció que los artistas teníamos razón, que no existía la objetividad, y que no podemos percibirla todos igual, que es un consenso, porque cada uno interpreta la vida tal como la vive. Y el anterior, que no os he comentado nada, y os voy a dejar con me contó uno de los hijos de Guillermo, que lo que aparece ahí cuando dice el golem en su tierna infancia es el propio Guillermo rodeado de todos los juguetes y cachureos que tenía y que fue recopilando en la parte para hacer esta obra, ¿no? Y que fue recopilando durante su vida, y ahí la plasmó. Y aquí termino, y gracias por vuestra atención y vuestra paciencia. Nada más. Gracias Pedro por la excelente reflexión que nos has ofrecido, muy acuciosa y realmente una invitación, como lo señalaba Eulogio Rojas, a visitar la exposición. Yo creo que esto es justamente el interés del conversatorio, que también las personas aprovechen estos últimos días para llegar a nuestra corporación cultural y poder disfrutar, como lo ha hecho el público hasta ahora, de una exposición que a todos nos estremece y por supuesto nos llama a sentir y a pensar.
Para seguir con este conversatorio, a continuación le vamos a pedir a César Gabler, que artista visual, ¿no es cierto?, y también profesor de la Universidad Finisterra, que nos haga una reflexión, en este caso específica, sobre la obra El Patrón del Mal. César. Hola a todos, muchas gracias y disculpen por el atraso, tuve un inconveniente para llegar a la hora, pero aquí estamos. Antes que referirme a mi obra en particular, porque yo la verdad me siento como un invitado, casi convidado de piedra a la muestra, pensando en la presencia de Frommer y de Eduardo Vilches. Yo no soy grabador, soy artista visual, fundamentalmente trabajo en dibujo y en pintura. Me interesó mucho ver el trabajo que acaban de presentar de Guillermo y quisiera, antes de hablar de mí mismo, continuar un poco con la reflexión, ya que es conversatorio. Me parece que es justo y necesario que haya intercambio de ideas a partir de las cosas que se han ido diciendo. Creo que es bien interesante la obra de Frommer en el momento en que se inscribe en la escena artística chilena, porque creo yo que él está entre dos mundos visuales. Por una parte hay una pugna en ese momento, creo, entre un tipo de figuración a la que se ha llamado nueva figuración y en la que se pueden inscribir nombres como los de Ernesto Banderas, que está ahí en pantalla, pero también Gonzalo Cienfuegos, Carmen Aldunate y demás artistas que trabajaban con el lenguaje figurativo en clave surreal. Podríamos anotar también en ese momento a Mario Carreño. Y luego, una tradición que emerge con mucha fuerza, digo tradición porque a esta altura ya lo es en la escena artística chilena, que es la de la escena de avanzada, y la particular relación que la escena de avanzada va a tener con el grabado, que es una relación distinta de aquellos grabadores que se inscriben en la larga, ¿cierto?, escuela de la intervención directa sobre las planchas de la calidad que sean, ya sean de madera, de cobre, etc. Artistas que podríamos calificar de artífices, de artesanos, además de, ¿cierto?, creadores en el ámbito más completo del término. Frommer está entre esos dos mundos, porque a partir de lo que mostró Pedro, muy interesante, uno podía ver por una parte un artista enfrascado en la creación de un universo visual consistente, con una figuración muy particular, que entre otros referentes tenía, ¿cierto?, el expresionismo, como bien lo señaló Pedro, y también, por cierto, el surrealismo. De hecho, vimos un personaje que se repetía bastante, que era un personaje prácticamente, yo creo, copiado y pegado, obviamente con los recursos del grabado, de Paul Delvaux, una suerte de científico que estaba explorando, ¿cierto? Estaba viendo este corazón, como lo señalaba Pedro. Ahí entonces hay una cuestión muy interesante que tiene que ver con la cita, que es un elemento clave en el arte chileno de los 80, con dos o tres referentes bien singulares y disímiles, por cierto. Me refiero a Juan Domingo Dávila, un artista que ha hecho de la cita, sobre todo en la década del 80 y 90, un elemento esencial de su trabajo. Y claro, Gonzalo Cienfuegos y también Carmen Aldunate. Artistas muy distintos, todos trabajando con la cita. También podríamos agregar a Roser Bru, ¿cierto?, con todo lo que hace con el arte español. Y por otra parte está lo que decía, el artesano que produce imagen. Entonces, esa combinación de referentes de la cultura alta y baja, hay harta referencia al cómic, de hecho aparecía por ahí una Venus que era nada menos que la Mujer Maravilla, es algo que a mí me interesa particularmente, y sobre todo cómo Frommer concilió dos mundos que parecían irreconciliables, el mundo de la imagen mecánica, de la reflexión sobre la cita, los procedimientos de reproducción, que era parte del discurso de la escena avanzada, y un discurso quizás más anclado en la tradición del grabado del artesano que produce una imagen con sus manos, anclado, ¿cierto?, en una larga lista de referentes. Y en ese sentido yo me identifico con ese modelo de Frommer, siendo, por cierto, de otra generación y probablemente con maneras de encarar la imagen distintas. Yo particularmente no soy muy cercano al lenguaje alegórico, aunque probablemente igual incurro en la alegoría en más de una ocasión. Esta obra que estaba en pantalla es una serigrafía, ¿cierto?, ejecutada
por el maestro Zamora, hay que decirlo, en la que el título hace una alusión irónica, un juego, podríamos decir, cultural, con una serie de televisión que todavía se está dando gracias a las plataformas, ¿cierto? Hay mucha gente que aún la ve. Una serie, ¿cierto?, que habla de un malo, que es este famoso traficante de drogas. Ustedes recordarán quién es, yo ahora tengo un lapsus. Y es una obra, la que yo hice, que juega con el título. ¿Por qué? Porque en el fondo hay un patrón, literalmente, un patrón para hacer diseño textil. Y muchas veces en el lenguaje policíaco se ha hablado de que, pensemos en el siglo XIX, con gente como Pablo Escobar, ahí me estás hablando. Muchas gracias, Claudia. Pablo Escobar, el gran patrón del mal. Bueno, justamente en el mundo criminalístico se hablaba de que había ciertos sujetos que estaban predestinados a la maldad. Y esa predestinación a la maldad era visible en sus rostros. Bastaba con verles la cara, tomar unas cuantas medidas del cráneo para saber no solo que iban a ser delincuentes, sino probablemente qué especialidad delictiva iban a ejercer, casi como una vocación. Y bueno, en esta obra yo puse repetidas 2 imágenes que dibujé, por cierto, de un personaje, un actor asiático que trabajó para la industria hollywoodense en tiempos de guerra, y como actor asiático en la Segunda Guerra Mundial no le quedaba más que ser un villano. Y es justamente eso lo que a mí me interesa, como de pronto, y en eso estoy dentro de una tradición que entre otros representantes tiene como figura ilustre Eugenio Disbon, una tradición que ha trabajado con la imagen de los delincuentes y con los estereotipos conductuales asociados al retrato. En este caso, yo trabajé con un estereotipo que viene del mundo cinematográfico, también del cómic, y ahí está la juntura, patrones, es decir, ciertas cosas que se repitan, ciertas cosas que se vuelven estereotipadas. En ese sentido, mi imagen, trabajando con los estereotipos, es un poco una negación o al menos toma una distancia respecto de imágenes muy personales, muy inspiradas, como por ejemplo las que propone Guillermo, o proponía Guillermo, ¿cierto? En las que hay una serie de simbolismos ocultos asociados a tradiciones quizás esotéricas. Yo más bien trabajo con la cultura popular y por eso me identifico mucho con esa parte del trabajo de Guillermo que vimos hace unos instantes. Ese es mi aporte, por cierto, a esta conversación, ¿sí? Abro ya la oportunidad de que todavía estamos en el tiempo, podamos responder algunas preguntas, recibir algunos comentarios. Muchas gracias. Gracias, César. Muchas gracias por tu aporte y por tu visión también muy enriquecedora para poder leer desde tu perspectiva la inspiración que ha movido tu obra El Patrón del Mal. No solo Pablo Escobar, sino que, como tú lo señalas, otros patrones que vienen a través de la cinematografía y de la realidad cotidiana y que forman parte y nos contextualizan y nos ayudan a entender mejor el sentido del arte en la realidad actual. Dejamos paso a conversación. Queremos pedir a Lorena que abramos micrófonos a las personas que nos vayan pidiendo participar en este conversatorio y en los últimos minutos entonces poder escuchar algunas opiniones y algunas reflexiones breves, porque por supuesto estamos en los tiempos, pero que nos permitan darle sentido a este encuentro que hemos realizado en el día de hoy en torno a la exposición o a las exposiciones que Universidad Finisterre ofrece en la Corporación Cultural de Viña del Mar, Arlegui 683, y los invitamos de lunes a sábado de 10 a 19 horas a visitarlas. Lo tendremos hasta la próxima semana en exhibición para que ustedes puedan aprovechar y vivir la experiencia de ver la exposición. Mira, hay bastantes comentarios, felicitaciones por supuesto a todos los expositores y quizás aprovechar estos últimos minutos para referirse a un artista que fue central en el fondo en el desarrollo del grabado en Chile, como fue Nemesio Antúnez. No sé si Alberto se anima a decir unas palabras en el fondo de la tremenda contribución y un poco lo que vemos hasta el día de hoy
el legado de Nemesio Antúnez en la formación de toda una generación de grabadores. Alberto, voy a reactivar tu micrófono porque sería interesante aprovechar esta instancia que estamos hablando de grandes exponentes, de poder recordar precisamente ese aporte de Nemesio Antúnez. De inmediato habilito, Alberto, tu micrófono y de ahí le damos... Y después tenemos a don Eduardo Salgado, que también nos está pidiendo la palabra. Alberto. Sí, bueno, decir primero que tuve la suerte de conocer a Nemesio y trabajar con él también en el taller 99. Yo creo que uno de los grandes aportes que hace Nemesio es abrir la cultura. Él abre el museo. Él tiene, no sé si recuerdan, Ojo con el arte, cuando una de las escenas de Nemesio está en las afueras del museo, abriendo las puertas e invitando a la gente a entrar. Yo creo que eso identifica plenamente a este personaje. El permitir, el dar lugar a que el museo, que la cultura sea para todos, ¿ya? Y bien Pedro decía que para Nemesio el grabado era un ente democrático, era la más democrática de las artes, porque nos permitía a través de ediciones llegar a un público muy, muy amplio. ¿Ya? Yo destaco esa parte de Nemesio y acoger a artistas, acoger a nuevos grabadores en su taller. Y también decir que el taller 99 con Nemesio fueron los que dio inicio, ¿verdad?, a la Escuela de Artes de la Universidad Católica, hecho no menor, ¿ya? Donde se encontraron grandes artistas del quehacer nacional, la Rosa Urú, el mismo Eduardo Vilche, Pedro Millar, Santos Chávez, en fin, yo creo que Nemesio tenía eso, de aunar, de juntar a la gente. Eso me gustaría destacarlo, más allá de la importancia de la obra de Antúnez. Gracias, Alberto. Ahora sí, abrimos el micrófono a Eduardo Salgado. Eduardo, ahí puede habilitar su micrófono. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por concederme esta oportunidad de referirme a lo que tengo aquí en presencia mía, aquí donde está mi cubículo, y yo estoy con ustedes. Cuando estoy viviendo esta obra fantástica, porque la encuentro realmente fantástica, de una de las artes más difíciles que existe, es este que estamos presentando. Es realmente un compromiso del autor con la obra absolutamente diferente al resto de las artes que en este campo. Y esto lo tengo presente aquí, gracias a esta feliz armonía que establece la Corporación Cultural de Viña del Mar con Finisterre, de allá de la región. Esto es un principio básico, amigos míos, para la difusión de la cultura. Si hay algo que tenemos que agradecer, que es muy poco lo que hay que agradecer a esta pandemia, es que generó este vehículo de comunicación que son los conversatorios. Eso nos capacita, nos permite estar presente, en este caso, en artistas como los que tenemos hoy día participando. Nos permite aquí, desde lejos, cualquier lugar, y esto puede hacerse desde Arica, Magallanes, si tenemos la comunicación adecuada para invitarnos y poder comprometernos. He vivido un espacio muy feliz, amigos míos, hoy día. Yo soy muy cercano, por supuesto, a la Corporación de Viña, de la que formo parte hace muchos años. Pero lo que más me impresiona es la presencia de estos 40 y tantos integrados con esta invitación de Pedro Sánchez. Una cosa que sí se me ocurre decir, que sería fantástico que en la sala de exposiciones pudiéramos tener las referencias que han hecho los diferentes presentadores hoy día sobre cada una de las obras. Realmente se abre el apetito por saber más, por comprometerse más con en la obra de cada uno de estos artistas fantásticos. Agradezco realmente la invitación de haber podido estar presente hoy día
Y felicito a Finisterra, felicito a la Corporación Cultural y a Jorge Salomón, justamente, que es tan propio de él el poder participar en la forma excelente en que se pase. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, querido Eduardo. Además, tenemos que señalar que Eduardo fue director de extensión de la Universidad de Chile, músico, chelista y un hombre muy querido en nuestra institución. Así que nuestro respeto, nuestra amistad y nuestra admiración, y gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Eulogio también nos quiere participar de algunas reflexiones en este momento. Sí, hola Jorge, un saludo muy afectuoso a todos los que estamos participando en este conversatorio. Agradecer esta oportunidad de conocer más de cerca la vida y obra también de estos artistas, en especial de don Eduardo Vilche, de don Guillermo Frommer y de los demás artistas que también participan en esta bella exposición que se expone en la Sala Viña del Mar, que es quizás una de las salas más importantes que tenemos en Chile y que afortunadamente aquí en la quinta región podemos disfrutar de ella cada vez que es posible traer un evento cultural de tanta importancia como es esta exposición. Decir también que así como generalmente en Santiago le rinden homenaje y nos acordamos del gran maestro Nemesio Antunes, en Valparaíso tenemos al otro gran maestro que es don Carlos Hermosilla Álvarez, creador de la escuela, digamos, de grabado en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar en el año 39, junto y generando toda una escuela también del grabado con grandes maestros como Ginés Contreras, Medardo Espinosa y muchos otros, digamos. De tal manera de que también es una oportunidad para rendirle homenaje a estos maestros. Hoy día también el grabado ha cobrado una importancia muy interesante y es muy importante, personalmente a mí me interesa mucho esta faceta de las artes plásticas. Decir que además, por ejemplo, Carlos Hermosilla hoy día está presente en la exposición Grabado hecho en Chile, que se presenta en el Centro Cultural Palacio de la Moneda en Santiago, con la curaduría de Justo Pastor Mellado, y hemos hecho nuestro aporte con las obras de Hermosilla y con los libros que ahí se presentan, de tal manera que también desde la colección que yo dirijo es posible tener este acercamiento, y nos interesa muchísimo también conocer todos estos aspectos que ustedes gentilmente hoy día nos han comentado. Felicitar, por supuesto, a Alberto, a don Pedro Sánchez y a don César Gabler por esta oportunidad de conocer otros aspectos que son muy interesantes del trabajo que hoy día actualmente realiza en la universidad, y por supuesto felicitarlos también por esta extensión y este convenio que se ha suscitado entre la Universidad Finisterre y la Corporación Cultural de Viña, cuyo gerente es don Jorge Salomón, y felicitarlos por esta instancia y por supuesto agradecer infinitamente esta oportunidad de compartir con ustedes. Así que muchas gracias. Gracias, Eulogio. Quiero pedirle, no ha levantado la mano, pero sí yo quiero ofrecerle la palabra a Virginia Maluk, fundamentalmente porque Virginia representa al Centro del Grabado de Valparaíso y además es una artista mujer a quien conozco hace muchos años y representa también la vinculación de Valparaíso con el grabado que también nos ha sintetizado Eulogio en las palabras y reflexiones que ha aportado en este minuto. Virginia. Hola a todos. Bueno, es un gusto estar en este conversatorio, conociendo la obra de los grandes maestros referentes del grabado en Chile. Nosotros en Valparaíso también hay una camada grande de grabadores que hoy día se están expresando de diferentes maneras en diferentes escuelas. El grabado está más vivo que nunca, presente, y seguramente todos nos nutrimos de nuestros referentes, que son justamente lo que están hoy día en la Sala Viña y en este convenio que espero que sea muy fructífero y que continúe con la Universidad Finisterre. En el Centro del Grabado y en tantas otras instancias de grabadores que hay hoy día en la región, realmente estamos vinculándonos no solo a
en Viña del Mar o Valparaíso, en la región, sino también con otros grabadores de Chile y también con grabadores de toda Latinoamérica, como es el caso del grabado menos tóxico, que se ha formado una red después de esta pandemia, y entonces estas instancias de vinculación que se han generado me parece que son súper importantes y que de algún modo hoy día vienen a unirse a las instancias presenciales que son en realidad insustituibles. Pero eso creo que es una gran oportunidad, esto de que nos vayamos uniendo en distintas redes para potenciar y difundir el legado de nuestros maestros, que es también lo que en el futuro redunda en los nuevos valores que van apareciendo en nuestra región y en nuestro país. Eso, así que felicitaciones y me alegro mucho de haber presenciado este conversatorio, haber estado acá. Muchas gracias, Virginia. Claudia Aguilera también ha estado participando, muy entusiasta y colaboradora también a través, ¿no es cierto?, del chat. Claudita, no sé si usted quiere agregar algo a los aportes que ya realizó. Jorge, tenía la mano levantada recién César Cable. Sí, que me pareció muy interesante la mención que hicieron de Carlos Hermosilla, que efectivamente es fundamental, y ahí uno ve justamente cómo las historias del arte, y en este caso la del grabado, se van construyendo y reconstruyendo a partir de distintos relatos. Me parece en ese sentido también importante la mención a Justo Mellado, que nace un relato bastante crítico, digamos, de la relación entre Nemesio Antúnez y la construcción justamente de un relato de la historia del grabado que termina pasando por él. Esa es la tesis que sostiene Mellado, y más allá de cuán cierta o no puede ser, es interesante porque pone un elemento, un ingrediente significativo al debate. Señalar que Antúnez tuvo un rol muy importante como, podríamos decir, difusor cultural, ya lo decía Alberto, y él trajo la escena de Concepción a Santiago, con la escena penquista, partiendo por Eduardo Vilches, que ha sido mencionado acá. Entonces, bien interesante cómo los relatos de la historia del arte en general, los del grabado en particular, se están reconstituyendo a partir también de lo que ocurre en el presente, porque probablemente hoy día el discurso plástico de Carlos Hermosilla puede que sea mucho más vigente y más significativo de lo que nos pudo haber parecido a lo mejor a mediados de los 80. Entonces también es interesante cómo las obras y los artistas experimentan relecturas a partir de las contingencias y de las escenas artísticas que se están desarrollando. Gracias, César. Ahora Breno Neto también parece que nos está pidiendo la palabra, así que vamos a pedir que le habilite el micrófono. Quedó pendiente Claudia Aguilera. Y Claudia, claro, que también nos está pidiendo habilitar el micrófono. Claudia, ¿puedes habilitar tu micrófono ahora? Estás con la autorización. Ahora sí. Hola a todos, estoy encantada de haber estado como siempre, Jorge. Qué lindo estos espacios que se generan, lo que dijo Eulogio, lo que dijo Virginia, que es tan lindo verlos a todos en este contexto y en este universo del grabado creativo, los espacios que se generan nuevos también para todos, como el MAC, el Museo Universitario del Grabado de la Universidad de Playa Ancha, a la cual pertenezco, en donde está la obra de Carlos Hermosilla, que recién señaló Eulogio. Definitivamente que Nemesio Antúnez es un capo, o sea, con quien yo crecí, lo escuché, luego lo vi, el ojo con el arte que mencionaba Alberto, tiene que ver con, principalmente Alberto, yo creo que es un tema de ego. Nemesio Antúnez no tenía ego, lo tenía muy chiquitito, era solo dar. Entonces creo que eso es súper importante, que el artista no se vuelva una divinidad, sino que se vuelva un cercano, un creativo. Es un poquito lo que pasa también con Gracia Barrios y José Balmes, ¿no es cierto?, en esta creatividad que es un poco destellante y es como una fuente, ¿no es cierto?, creativa inagotable, que lo traspasan a su hija. Rosel Bru, lamentar que no esté junto a nosotros, y todo lo que contribuyó como mujer también al arte.
Virginia dijo palabras hermosas y en definitiva tenemos que estar todos unidos en esta misión que es el tema de lo comunitario, de llevar este arte y el grabado a todos los que quieran escucharlo. Eduardo Salgado, que dijiste algo tan potente de conectarnos, de no importando, de repente dicen las personas mayores no pueden conectarse a estas nuevas plataformas, y sin embargo tiene que ver con la motivación personal, creo, pasa por ahí. Pedro, quiero agradecerte, Pedro Sánchez, por tu fuerza en la exposición y eso del contacto con los alumnos y traspasarle este amor por el arte. Siento que vibras con lo que haces. Hermoso, lo pudiste transmitir. César, también tienes una vasta trayectoria, también conocía tu obra, hermosa, así que les agradezco el haber podido presenciar esta, y Alberto, para qué decir, o sea, la vivencia la tienes en el cuerpo. Muchas gracias, Jorge, por permitirme estar. Gracias a ti, Claudia. Ahora sí abrimos micrófono a Breno Neto para que nos transmita su comentario, su reflexión. ¿Ahí? Sí, ahí estás con micrófono. Gracias. Voy a primero un saludo a todos los artistas y los encargados culturales aquí que están comentando sobre la exposición que se está dando y la Corporación Cultural de Viña del Mar, ¿no? Probablemente yo no la voy a poder ver, justamente porque estoy hablando desde Valdivia. Yo pertenezco a la Universidad Austral de Valdivia y les mando un saludo desde acá. Quisiera meterme justamente en el tema del grabado, justo como un género he sido profesor acá de la universidad en la Facultad de Arquitectura y Arte, soy profesor de la Facultad de Humanidades, y tengo la mirada muy puesta sobre el grabado como un elemento de fuente cultural muy potente e histórica, mucho más que en la pintura, mucho más que en otras artes, en donde todavía nos falta una historiografía realmente de peso, ¿no? Y en el arte del grabado se ha estado dando, ese es un punto de comentario acá, el auge del grabado en estos últimos tiempos, por el encierro, naturalmente, de la pandemia, pero también ha sido una cosa que ha ido creciendo en términos de aunar redes, como ha dicho Virginia Maluca aquí, con los diferentes centros del grabado, pero también es importante que nosotros en el ámbito nacional tengamos una mirada realmente panorámica bastante amplia en el sentido de que ahora yo entré principalmente para averiguar también algunas cosas de la universidad respecto de esto que me parecía que tenían una colecciones institucionales que se hayan formado en las universidades, es para mí una cosa muy potente porque son las matrices, en el fondo, de la educación del grabado en Chile. En esta idea de formar colecciones también deberían haber esos criterios también muy, muy directores para las colecciones. Y estos criterios me parecen a mí fundamentales porque ya Marco Aurelio Montal lo había hecho con el Museo de Arte Contemporáneo en los años 40, el 47, la fundación, y lo tiene con una colección personal que fue la primera colección que él regala como institución ya a un museo en Linares. Entonces, los primeros museos del grabado son museos que todavía para todos los artistas a veces son completamente desconocidos. El hecho de que en los próximos días se vaya a inaugurar el Museo Universitario del Grabado en Valparaíso también es signo de un centro de interés fuerte sobre una colección de Carlos Hermosillas que se tenía guardada ya desde los 90, o sea, una interesante
función hoy día que está llevando casi el arte en Chile muy fuerte desde el grabado, y que nosotros tenemos que tener en cuenta, no únicamente desde nuestras miradas casi especulares entre Santiago y Valparaíso, sino también entre los otros centros que también existen, o sea, Concepción, Chillán, y los otros centros que se han ido formando también desde los años 80, quizá, incluso claro, uno puede ir desde las matrices analizando cómo es que los otros espacios norte y sur han alcanzado también la enseñanza del grabado. Y esos son los criterios fundamentales. Yo tengo una pregunta directa sobre la Universidad Finisterre. ¿Qué colección? Se habló al comienzo, creo que se mencionó una cantidad de obras, y ¿es esta la primera oportunidad que se muestra obra de la Universidad en Valparaíso? No creo, pero como conjunto de profesores matrices, hablemoslo en esos términos, pongámoslo así, ¿cuáles son los criterios de esas colecciones que se están formando? Yo creo que la colección de Valparaíso tiene un criterio fundamental, que es ese, el de los profesores Matrix, como lo hizo Alberto Madrid allá. Y Breno, un poco eso, celebrar eso, ¿no? Agradecerte, bueno, que tu participación hoy día nos parece muy interesante, desde luego. Estamos abiertos, y después nos puedes dejar tu contacto, de explorar la posibilidad de llevar parte de nuestra colección hasta Valdivia, en el fondo. Como comentaba al inicio, la universidad nació con una vocación muy marcada por contribuir en el mundo de la cultura y del arte, y desde sus inicios empezó a formar esta colección de la mano de sus primeros rectores y sus primeros decanos también, de las facultades de artes. La Facultad de Artes nuestra tiene 6 años de acreditación, es una de las mejores posicionadas en el país, y ha tenido una relevancia enorme en la formación de la nueva generación de artistas, lo que nos hace muy orgullosos y, por supuesto, responsables también de, como institución, haber ido formando esta colección patrimonial de sus inicios, que hoy día tiene más de 200 obras. Bueno, la estamos recién, esta es la primera experiencia de abrir, o sea, la colección está abierta a la comunidad, porque quien quiera visitar parte de la colección puede entrar a la universidad y ver las obras, pero todas estas obras están en oficinas, en pasillos, qué sé yo, están colgadas en los edificios de la universidad, y es la primera vez que hacemos este ejercicio curatorial de llevar la parte, matriz, el tema del grabado, y hemos elegido Viña del Mar por la confianza y por el trabajo asociativo que tenemos con la corporación y con Jorge, que también participa en nuestros cursos de extensión, ofreciendo a la comunidad contenidos culturales, digamos, de alto nivel, para que puedan ir comprendiendo y esta inversión al mundo del arte. Así es que efectivamente esta colección patrimonial tiene sobre 200 obras, en las cuales esta es una parte es la parte gráfica, ¿no es cierto?, de la colección, pero tenemos pintura, tenemos escultura, tenemos fotografía también. Así es que nosotros, este ejercicio que hemos hecho, este primer ejercicio con la corporación, estamos abriendo y compartiendo nuestra colección con la comunidad, y felices si también lo podemos hacer en regiones. En el fondo creemos que alguien por ahí mencionó lo bueno que había dejado la pandemia, es efectivamente estos puentes de colaboración que se han ido abriendo, así que encantadísimos de explorar también con Valdivia alguna posibilidad de intercambio o de llevar hasta allá parte de nuestro patrimonio. Sí, para cerrar solamente y agradeciendo nuevamente el espacio y por supuesto que celebro que estén haciendo lo que están haciendo. Solamente para cerrar, decir únicamente que acá, claro, la propuesta, digamos, resaltar un poco el tema de las diferentes escenas históricas que se han dado en el país, supone también instalar una red de museos, una red también de espacios universitarios, ¿no? Y con los centros culturales de cada ciudad.
municipales, etcétera, etcétera. Y eso funciona hoy. Por ejemplo, nosotros acá vamos a tener que inaugurar el próximo, quizá el 23, ya porque se entrega muy tarde, se va a entregar una remodelación de este Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia. Y por eso es interesante que existan estas redes, ¿no? Y estas redes en donde uno ya sabe de antemano y se hace consciente, toma conciencia de la efectiva presencia del arte culturalmente e históricamente en Chile desde distintas instancias, ¿no? Todas las escenas que existieron desde la Universidad de Chile hacia las provincias, hoy día también son cada una de ellas instaladas como universidades, a veces autónomas ya en cada uno de los lugares cuando se acabaron las sedes de provincia, y eso hace que también la efectiva escena cultural también nos retrotrae históricos, maestros que enseñaron, autores que fueron después también, y no llevarlo todo a un centralismo, sino que también como eso también se fue provocándolo en un círculo, se fue replicando una escena de grabado que no es tan fuerte, por ejemplo, en otros géneros artísticos, ¿no? Por eso que es importante el grabado en Concepción, en Chillán, hay un museo de arte gráfica, ¿no? Hay una revista, la revista más importante de grabado de Chile no está en Santiago, está en Concepción, tiene ya 12 números. Entonces, ahí hay una historia que se está recogiendo, la escena que recoge César recién yo ya vi eso, tengo el libro hecho en Chile. Es una lectura particular, es un levantamiento sobre la crítica, que también es necesario tenerla, pero tenemos que hacer este conjunto, historia, crítica y todo esto en una escena que nos incumba a todos, ¿no? Yo estoy hablando de Valdivia, pero soy de Santiago también. O sea, Gracias, no es que esté defendiendo, estoy defendiendo el tema de la discusión, el tema de las redes, estoy defendiendo una intersubjetividad en el desarrollo histórico, cultural y artístico, del grabado sobre todo. Gracias. Saludos, gracias. Gracias, Breno, que esté muy bien. Bueno, le doy la palabra a Jorge para que vayamos cerrando. César, que se tiene que ir a una clase, le agradecemos enormemente su participación y te liberamos, César, para que puedas alcanzar a llegar. Jorge, te dejo la palabra. Agradecer, Lorena, esta magnífica oportunidad que nos han ofrecido de fortalecer este vínculo a través de este conversatorio, a todos los que han participado, no solamente con su opinión, sino que también con su asistencia, enriqueciendo esta pantalla tan hermosa que hemos podido disfrutar en el día de hoy, de más de 40 vínculos que han querido reflexionar sobre esta oferta cultural que Universidad Finisterre y la Corporación Cultural de Viña del Mar están ofreciendo para ustedes. Los invitamos a visitar la exposición en Arlegui 683, de lunes a sábado, de 10 a 19 horas, entrada liberada, como todas las actividades artísticas que la Corporación ofrece en la Sala Viña del Mar. Así que es una nueva oportunidad de establecer estos vínculos que nos enriquecen. Y respecto a la descentralización, solamente hacer una acotación a lo que creo que tiene que ser la reflexión en esta nueva constitución que estamos elaborando en Chile. Instaurar los premios regionales en las distintas menciones que existen en Chile. Creo que no podemos seguir en Chile funcionando solo con premios nacionales. Eso es un ejemplo de una mala política y tenemos que buscar una forma de descentralizar el incentivo y el reconocimiento a nuestros intelectuales, a nuestros escritores, a nuestros artistas, a nuestros músicos. Si no lo hacemos desde las regiones, Chile va a seguir siendo un país centralizado y un país que le va a costar mucho salir de los límites de la región metropolitana. Ese desafío creo que es un importante tema dentro de la nueva Constitución y los que estamos inmersos en el ámbito cultural y artístico tenemos que ser capaces de ponerlo con la relevancia que tiene
y que no nos respondan, no, es que no hay personas, no es verdad. Eso es un facilismo que se ha buscado para no reconocer a los creadores y a las personas de regiones que están aportando. Y eso va a permitir que definitivamente después el Premio Nacional, en cualquiera de sus menciones, tenga el filtro que debe tener. Así que pienso que desde esta reflexión y con el apoyo de la universidad y especialmente de una facultad de arte tan importante como la que tiene la Universidad Finisterra, con una excelente tradición y grandes maestros y maestras participando de ella, más el aporte de la Universidad de Playa Ancha, el Museo Universitario del Grabado, lo que podemos hacer con Valdivia, ¿no es cierto?, y con otras instituciones que hoy día han participado con los artistas, los propios artistas, ¿no es cierto?, de cuyos gremios también hoy día tenemos representantes que están participando de este conversatorio. Creo que es el momento de que pongamos en el tapete estas materias. Así que, sin más, agradecer y dejar los invitados, no dejen de visitar en la medida que puedan la exposición, porque va a ser un momento importante dentro de las oportunidades culturales en este tiempo tan particular que hemos estado viviendo. Lorena, nuestro abrazo, nuestro agradecimiento a toda la universidad y a seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias. Bueno, solo me queda desearles una muy buena tarde y que se mantengan conectados, que vayan revisando tanto el sitio de la universidad como el de la Corporación Cultural para que vayan conociendo nuestras nuevas propuestas, cursos, programas. La verdad es que hemos podido coordinar una agenda fascinante para quienes aprecian el mundo del arte y la cultura. Que tengan una buena semana, Jorge, muchas gracias y todos a visitar las muestras. Que estén muy bien.